Estamos aprendiendo a llegar a ser como Cristo hombre es. Nos están dando los pasos y las metas y continuaremos en la siguiente etapa, que es más interesante aún que la adolescencia. En el video anterior nosotros aprendimos acerca de la preadolescencia y de la adolescencia, haciendo una comparación, una metáfora o un símil con la conducta de los seres humanos. Los adolescentes tienen sus cambios y podemos ver que hay un crecimiento en los dones, aplicándolo a nuestra vida cristiana, en los dones y talentos. Creemos saberlo todo. ¿Cómo puedo yo saber que soy un adolescente? Cuando quiero dominar las cosas como yo quiero hacerlas, y no siempre va a ser así. Soy muy entusiasta, soy muy carismático, me gusta hacer lo bueno, pero todavía no estoy listo para liderar. Aprendimos también que tanto el nepios como el paidón, para crecer necesitan suficiente disciplina y buena relación con el Padre. Y Hebreos 12, versículos 6 y 7 nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? De igual forma, como Dios nos ama y nos disciplina, debemos aprender a pasar esta etapa. Si nosotros superamos ya esta etapa, empezamos a entrar en otra más interesante todavía. Cuando ya empieza el niño con cierta madurez, con ciertas capacidades de responsabilidad, entonces empieza la capacitación, en que nos instruyen, en que nos corrigen, en que nos empiezan a capacitar para poder desenvolvernos y poder desarrollar más adelante nuestra vida cristiana. En la cultura judía estamos hablando acerca de los hijos huíos, que son colocados como hijos por adopción. Esta es una etapa bien curiosa, porque es cuando ya el hijo entra en capacitación o enseñanza o bajo la tutela de su papá. Ya deja la tutela de la mamá y empieza a ser capacitado por el padre. El padre le enseña qué tipo de oficio debe hacer, cómo debe hacerlo, lo empieza a capacitar y le enseña todo lo que necesita acerca de la labor que quiere enseñarle. El padre puede ser dueño de una empresa, puede ser dueño de algo que capacita a su hijo para que más adelante pueda ser su sucesor. Pues en la vida cristiana no está muy distante de lo mismo. Podemos ver que el Señor Jesucristo pasó la etapa de crecimiento, pasó la etapa de capacitarse y empezó a estar listo para desarrollar lo que el Padre le estaba poniendo en sus manos. Y entonces el Padre lo presenta como hijo ante la sociedad, que es lo que hace un padre según la cultura judía. Lo presenta delante de todos diciendo: este es mi hijo y él es el que me va a suceder, es el que va a seguir más adelante. Jesús no fue la excepción, y al contrario, de Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar, que él, después de ser bautizado, el Padre lo presentó, y lo podemos leer en Mateo 3, versos 16 y 17, y dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se imaginan ustedes qué momento tan especial? Dios mismo, Dios Padre, presentando a su Hijo ante los demás, diciendo: este es mi Hijo, este es mi heredero, el que me representa. Porque de hecho Jesús es la imagen visible del Dios invisible, que es nuestro Padre. ¿Cómo puedo saber si soy un hijo huíos? Sencillamente, solo debo ser como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Así de fácil, solo ser como Jesús. Es ser el reflejo del carácter del Padre y manejar bien la palabra. Cada vez que yo actúo, cada vez que yo voy a hacer algo, debo pensar: ¿estoy reflejando la imagen del Padre? ¿Estoy actuando de una manera correcta? ¿Soy guiado por el Espíritu Santo? Esas son características de un hijo huíos. Estoy listo para liderar. ¿Por qué? Porque ya dejé lo que era de niño y ahora soy una persona adulta, capacitada y representando al Padre.
y estoy en constante crecimiento. Timoteo nos enseña que debemos presentarnos aprobados como obreros, que no debemos de qué avergonzarnos. Si fui capacitado, si fui entrenado para ser un hijo huíos, eso quiere decir que ya puedo tener responsabilidades y que muestro que soy heredero del Padre. Aunque de pequeñito, recién nacido, era un heredero de todo lo que el Padre me da, no estaba todavía en mis capacidades, como lo puede explicar mejor Pablo en Gálatas capítulo 4, ustedes lo pueden leer, en que aunque el niño es heredero no tiene la capacidad, pero como ya pasamos la etapa de la preadolescencia, de la adolescencia, y ya pasamos esta etapa en la que fuimos capacitados, ya tenemos la habilidad de disfrutar de la herencia que Dios nos ha dado. Pero para ser heredero hay una sola característica que nos debe distinguir. ¿Y sabe cuál es? La mansedumbre. Debemos ser mansos. Y la Biblia nos enseña y nos muestra que solo hay dos personajes que desarrollaron esta característica de la mansedumbre. Obviamente el Señor Jesucristo y Moisés, que son personas que uno dice, wow, ¿tendré yo la capacidad de esa mansedumbre? ¿Tendré la capacidad de esa humildad para poder heredar lo que me están dando como hijo? Mateo 5:5 nos dice, bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos poseerán la tierra. Imagínense qué herencia tan hermosa la que nosotros estamos recibiendo. Por supuesto, ya la teníamos desde el inicio, solo que ahora, si ya pasamos estas etapas, si ya quemamos estas etapas, estamos en capacidad de poder disfrutar de esta herencia que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son las características de una mansedumbre? ¿Cuáles son las características de un hijo heredero? Confía en Jehová y hace el bien. Confía en Jehová y hace el bien. Se deleita en el Señor, es deleitarnos en su presencia, es buscar su rostro y disfrutar cada momento con Él. Todo proyecto que quiere realizar lo lleva a la presencia de Dios, lo presenta delante de Dios y le dice, esto es lo que yo quiero hacer, por favor. Y espera el visto bueno de Dios, obviamente. Y en momentos de dificultad, wow, escuche esto, guarda silencio y espera en Dios. Uno dice, yo nunca voy a lograr eso, quizás no lo podemos lograr en el momento en que estamos, pero si hemos quemado etapas, si hemos logrado alcanzar lo que el Señor nos está enseñando, podemos guardar silencio y esperar en Él porque tenemos nuestros sentimientos bajo control de Él. Solamente te digo, ya tienes la habilidad, estás capacitado en tu herencia y si no, solo analízate a ti mismo en qué etapa te encuentras de la vida cristiana.